Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Galicia Opina. Pymes y autónomos conforman el grueso de la estructura económica y empresarial del país y son seguramente los que peor lo están pasando con esta crisis. Las dificultades para acceder a las vías de financiación, la falta de una cobertura social equiparable a los trabajadores asalariados hacen que crear hoy por hoy una pequeña empresa o darse de alta como autónomo sea una aventura que muy pocos deseen emprender. Para analizar los problemas de esos casi 200.000 autónomos gallegos está con nosotros esta noche don Javier Pérez Bello, es el presidente de FEAGA, la Federación Gallega de Autónomos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a este programa, le agradezco que haya hecho un huequito para atender nuestra llamada. Bien hallado, muchas gracias, es un placer. Muy bien, y como siempre nos acompañan 4 periodistas y profesionales del mundo de la comunicación. Está con nosotros al lado del señor Pérez Bello, Alfonso Ribeiro, de lunes a viernes. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas tardes, buenas noches. María Méndez, colaboradora habitual de Galicia Opina. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Bien, gracias, Carla. A su lado, Pepe Castro, también un colaborador ya conocido de este programa. Bienvenido, Pepe. Hola, buenas noches. Y finalmente se incorpora a esta tertulia con nosotros la nueva delegada de la agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. Ana, bienvenida y muchas gracias. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Señor Pérez Bello, usted es licenciado en Derecho, lleva prácticamente 2 años al frente de la Federación, de la FEAGA, de la Federación Gallega de Autónomos. Las cifras del Instituto Gallego de Estadística son muy reveladoras. El 60% de las empresas gallegas no tienen asalariados, lo podemos ver en ese gráfico, ¿no? Cerca de, son 172.661 empresas que tienen entre 0 y 2 trabajadores. Ahí tienen ese gráfico muy revelador. Prácticamente no se ven las empresas que son, creo que 100 o 106, las empresas que tienen más de 250 trabajadoras, casi inexistentes en Galicia, son muy poquitas, ¿no? Ahí está el grueso. En Galicia hay 200.000 trabajadores autónomos, una actividad económica que representa prácticamente el 36% del Producto Interior Bruto. Corríjame usted si me equivoco, señor Pérez. Es evidente que el autónomo y la pequeña empresa son un elemento primordial de la economía gallega. ¿Cómo lo están pasando? ¿Cómo están viviendo esta travesía del desierto? Bien, pues bien, como usted bien no dice, me lo creo. No, digo bien, una frase, una palabra retórica para comenzar el relato. Los autónomos lo estamos pasando pues francamente mal. Como toda la sociedad, estamos inmersos en una crisis económica muy profunda y los autónomos lo estamos viviendo en primera línea, en primera persona, y efectivamente, como usted bien dice, pues estamos siendo la parte, yo creo que más perjudicada de la crisis. Toda la sociedad la está padeciendo, pero los autónomos de una manera muy dura. Estamos efectivamente en 200, un poquito más, 218.000 autónomos aproximadamente, pero es que cuando comenzó la crisis en Galicia había 250.000 autónomos, es decir, los demás se han quedado por el camino, y hablamos de pérdidas netas, ha habido muchas altas, muchas bajas, pero eso después de 10-15 años en los que el número de autónomos había aumentado progresivamente en todo el Estado y naturalmente en nuestra comunidad autónoma, la crisis nos ha afectado muy duramente, básicamente pues porque dependemos, en muchos casos somos, en ese porcentaje que usted ha dicho, el 60% empresas individuales, autónomo individual, y luego pues hay un porcentaje de autónomos con asalariados y pequeña empresa, que dependemos de otras empresas mayores que también atraviesan dificultades. Trabajamos en sectores, servicios fundamentalmente, luego dependemos mucho del consumo, que también ha caído, el consumo de las familias, y dependemos en gran medida también de los productos financieros que se nos son negados ahora mismo. Ese es el punto fundamental, y todo eso unido pues hace que la situación es muy complicada. ¿Cuáles serían para usted los 3 problemas básicos a los pues que se enfrenta? Yo de alguna manera lo acabo de decir. Yo creo que la financiación es fundamental. La financiación ahora mismo, sin eso, por todo lo demás que hagamos, porque el gobierno actual no ha hecho otra cosa que hacer reformas y medidas desde que está, y para eso se le ha elegido evidentemente, y nosotros aplaudimos en su conjunto esas reformas, más allá de que algunas nos gustan más que otras, pero era necesario hacerlas y se están haciendo. Pero lo que no se ha hecho todavía a nuestro juicio es que vuelva el crédito.
que nosotros decimos de una manera un tanto liviana que la reforma del sistema financiero que se ha producido en este país es que antes los bancos daban crédito y ahora no. Eso es lo que ha ocurrido y no parece haber manera de que esto revierta. Y realmente sin crédito, sin financiación, pues estamos perdidos, porque no se puede funcionar. No se puede funcionar, estamos atados de pies y manos. Yo represento a autónomos muy, entre comillas, muy pequeñitos, ¿entiendes? El autónomo individual, el fontanero, el electricista, el albañil, el que reparte un periódico. Y esas personas necesitan 10.000 euros, 15.000 euros, 20.000 euros de sus pequeñas pólizas de financiación circulante, que si el banco se las niega, como está pasando, esa persona no puede hacer frente al pago de la luz, al pago al teléfono, a los móviles, y por lo tanto cierra. Y una vez que cierra, eso ya no se recupera. Y además no cobra el paro, es decir, está perdido. Vamos a ver el tema del paro, porque efectivamente un asalariado pierde su trabajo y recibe una prestación por desempleo. Hay una prestación, un subsidio por cese de actividad. ¿Usted tiene datos de cuánta gente, cuántos autónomos están cobrando ese subsidio? A ver, exactamente no, pero yo creo que ninguno. Yo creo que ninguno a día de hoy. Porque es una ley que existe, teóricamente existe, hay una ley que se aprobó hace un par de años de prestación por cese de actividad para los autónomos. Este país es muy dado, yo soy de formación jurídica, como usted ha dicho, soy abogado. Este es un país con 100.000 leyes, que es un auténtico disparate, demasiadas leyes y superpuestas y duplicadas y triplicadas, pero que se quedan en el plano puramente teórico. Entonces se reconocen derechos, se ponen en un papel, se publica en el boletín oficial y luego ahí queda. La situación real es que no, hasta donde los datos que nosotros tenemos a nivel estatal son que hay aproximadamente 600.000 autónomos que cotizan esa cotización adicional que se ha puesto en la ley para esta cobertura de prestación por desempleo, creo que es un 1,7 de porcentaje a mayores de la cuota mínima que venían pagando, pero la ley pone unas condiciones. Esas condiciones son que hay que estar cotizando un año, como cualquier trabajador, lógicamente, para poder ejercer ese derecho. Tienes que tener luego un año con el 30% de pérdidas. Es decir, ¿qué autónomo puede estar un año entero perdiendo el 30%? Antes ya cierras, con lo cual ya no generas el derecho. Y si aún así consigues estar esos 2 años y generar el derecho, luego vas a cobrar 2 meses. Es decir, con lo cual muchos autónomos, la mayoría, ya no se han acogido a ese sistema y los que se acogen pues todavía no han llegado a ese punto de poder ejercer ese derecho porque hay que dejar que pase el tiempo y que se dé el supuesto de que un autónomo pueda solicitarlo. Yo no tengo datos exactamente, pero yo creo, ¿no? y los autónomos no lo ven. No, es decir, no creen, para empezar no creen mucho en eso, porque los autónomos lo que quieren es trabajar, crear puestos de trabajo y tener actividad, ¿no? Y un autónomo antes de cerrar se lo piensa 20 veces o busca incluso otra cosa, mira, antes vendía esto, ahora voy a ver si vendo esto otro y puedo seguir adelante. Se tratan de autorreciclarse, ¿no? Porque no tienen otro sistema de vida y saben que no tienen una prestación detrás, pero aún así a veces se ven abocados y tienen que cerrar. Ahora, como digo, la ley que regula la prestación por cese de actividad requiere, aparte de cotizar un año por esa contingencia, y esto empezó el año pasado, pues que se acumulen durante otro año el 30% de pérdidas, y es que ningún autónomo puede estar un año entero, o sea, antes ya cierras, con lo cual yo creo que es una legislación muy teórica, al cual este país somos muy dados, crear derechos, ponerlos en una ley, pero en la práctica las cosas siguen su curso y la realidad es la que es. Bueno, ha habido medidas muy prácticas, ¿no? La semana pasada el Consejo de Ministros tomó medidas con respecto concretamente a las licencias de apertura express para comercio. Sí. Hay comunidades autónomas que se están planteando la liberalización de horarios. ¿Esos son medidas que podrían impulsar el consumo y por tanto ayudar, por ejemplo, a todo el ámbito comercial, ¿no? A ver, son medidas que sin duda bien intencionadas. Lo de la licencia express yo creo que efectivamente es oportuno. Este país pone muchas trabas al emprendimiento, muchas trabas al inicio de una actividad, así nos va. No tenemos una cultura empresarial como en otros países, y en Estados Unidos o en otros países se abre un negocio en 15 minutos y aquí tardamos 1 mes y medio o 2 meses, porque todos son trabas y obstáculos, con lo cual bienvenido sea cualquier medida que haga que alguien efectivamente pueda iniciar una actividad de inmediato y luego pues ir cubriendo los papeles que haya que cubrir o cumplimentando los trámites que haya que hacer, ¿no? Que se va a seguir haciendo. Eso también es una medida que impone Europa a través de la Directiva de Liberalización de Servicios y todo eso. Por otro lado, el tema de los horarios es problemático, es decir, y complejo, y genera muchas dudas en el propio sector implicado, en este caso el comercio. A ver, el comercio pequeño ya puede abrir cuando quiera.
Comercio pequeño ahora mismo de menos de 300 metros en el Estado y en Galicia, creo que hay una legislación específica que rebaja esos metros a 150, o sea, el pequeño comercio ya puede abrir cuando quiera. O sea, eso, ahí no cambia nada. ¿Qué se pretende hacer ahora? Hacer lo mismo con los grandes, que justamente la legislación que hay ahora mismo trata de proteger al pequeño comercio poniéndole ciertas trabas a los grandes, que se entiende que, bueno, pues tienen una capacidad pues, de acabar justamente con esos pequeños y acabar con el tejido comercial que teníamos y que ya está muy disminuido. No se ha perdido mucho comercio, es uno de los sectores más afectados por la crisis. Vamos, donde yo resido, que es en la ciudad de A Coruña, había hace 15 años casi 10.000 comercios y quedan 3.000 escasamente, es decir, el resto pues ya se han ido al garete porque ahora lo que hay son franquicias de establecimientos grandes o locales vacíos, por desgracia, ¿no? Bien, si le parece, abrimos turno de pregunta a mis compañeros. Alfonso, por favor. Sí, eu quixera preguntarlle, señor Bello, bueno, aparte do tema da burocracia e da incidencia negativa que está a ter a falta de crédito por parte dos bancos, creo que os concellos ou as administracións, esas facturas pendentes que se amontoan aí nos caixóns, polo que teño lido, 8 de cada 10 facturas que vostedes teñen, o seu colectivo que vostede representa ten sen cobrar, pertencen a concellos. Sí, fundamentalmente, sobre todo en Galicia. A nivel do Estado está un pouco máis repartido entre comunidades autónomas e concellos, pero en Galicia fundamentalmente os concellos hai unha morosidade cos autónomos brutal de 2 ou 3 anos e agora con este plan de pago a proveedores que ven de aprobar en un par de meses o goberno, bueno, con esta línea especial de financiación que se firmou con as entidades fai 3 ou 4 días, ¿no? As entidades que van a propiciar esta línea, vamos a ver si efectivamente se empeza ahora a partir do día 1, que creo que é o plazo previsto para que empecen a pagar, en concreto, según os datos do propio Ministerio, hai 2 millóns de facturas por un importe de 10 millóns de euros que se van a pagar, parece ser que de xeito inmediato. Non cubre todo, porque creo que en Galicia é moi difícil saber esos datos con exactitud, pero falas de 1.000 millóns, 9.700 millóns, non 10.000 millóns de euros, que xa bailan os números. Son 10.000 millóns que se van a pagar en esas facturas, non? En esta primeira tanda. Pero estamos a falar de casi o doble de débeda. Aquí en Galicia estamos de 1.000 millóns de euros aproximadamente, en esta primeira tanda pues, non vai chegar ao 50%, pero bueno, benvido sexa porque vai ser unha inyección de liquidez moi importante, xa que os bancos non financian, a lo menos esos cartos estarán en poder dun autónomo que tamén vai a poder pagar a outro autónomo que lle debe tamén cartos, ou en fin, ou pagar a telefonía ou a aluguer ou que sexa, e o diñeiro circulará, eso é bom. E cales son os concellos que pagan peor? Os máis grandes? Os máis pequenos. Os máis pequenos teñen moitas máis dificultades financeiras. De feito, pues, se está a falar, e aquí en Galicia temos un pequeno exemplo xa de fusión que se vai a levar a cabo, non? E creo que esa é unha liña importante que teñen que seguir as administracións. Os concellos grandes teñen moita máis capacidade tamén para endebedarse, para poder facer fronte a eso. Non obstante, aquí en Galicia tivemos concellos como Santiago, que recoñeceu unha débeda, creo que non sei, eran 13 millóns de euros, ou unha cousa así importante, non? Pero teñen máis capacidade tamén para poder refinanciarse, poder facer frente aos pagos. Pero os pequenos é que hai concellos que non ingresan. E as outras administracións, mellorou un pouco a situación nas outras administracións? Refírome, por exemplo, a Xunta, que se di que... Sí, de feito, a Comunidade Autónoma de Galicia non se acolleu a este plan de pago, porque se entende que non é necesario, aunque ten débeda, pero bueno, ao final, ao acollerse a este plan significa tamén máis endebedamento, porque isto non é máis que outro... Sí, é unha línea de crédito. Claro, non se inventan os cartos. Pero bueno, creo que hai 3 comunidades que non se acolleron a este plan e unha delas foi Galicia, non? Entón, bueno, a Xunta, pues, dentro da situación xeral, que tamén ten moitas dificultades, pero bueno, vai máis ou menos cumplindo os seus compromisos, entendemos que bastante razonablemente, non? María, por favor. Sí, usted acaba de aplaudir un poco las medidas adoptadas por el Ejecutivo con respecto a algunas del sector autónomos. Sobre todo van incluidas e integradas en la reforma laboral. Pero bien es cierto que también ha dicho que después hace falta mayor cultura emprendedora. Sí. Hay una ley del emprendedor que está ahí en proyecto, que está elaborando el Gobierno, que no acaba de salir, creo, tengo entendido, por falta sobre todo de dotación presupuestaria. Pero a su entender, ¿qué es lo que debería tener esta nueva ley? Pues yo creo que esa ley incorpora algunas 2 o 3 medidas dentro de la farragosidad de todos los bancos. Yo tengo aquí ese proyecto.
y como toda la legislación en este país, hojas y hojas y hojas y hojas, y al final para dos o tres cosas realmente importantes. Incorpora algo muy importante para nosotros, que es el tema del IVA, el tema de pagar el IVA cuando se cobran las facturas, porque los autónomos resulta que estamos financiando nosotros al Estado. Entre lo que adelantamos en impuestos y lo que no nos pagan en servicios prestados, pues está el mundo al revés, somos nosotros los que estamos financiando, y luego pues las retenciones de los IRPF, todo lo que se paga, todos los pagos a cuenta, que hacemos como cualquier persona, también los trabajadores en sus nóminas, ¿no? Es decir, esto es lo que está ocurriendo. De manera que el tema del IVA nos parece fundamental en estos tiempos tan duros que estamos viviendo, con esta escasez de crédito y de financiación y de morosidad, pues al menos no tener que hacer ese pago hasta que se cobre la factura, que además parece justo y razonable que así sea, ¿no? Y luego también el concepto mismo de que se considere emprendedor a una persona que inicia un negocio, no en el momento en que lo inicie, sino hasta 2 años después, y poder beneficiarse de una serie de bonificaciones en la seguridad social. Incorpora también la minoración de cotizaciones para cónyuges, que es algo muy importante en este país. Además de 3 millones de autónomos, hay otro medio millón de cónyuges, son mayoría mujeres, pero también hombres, porque hay mujeres al frente de negocios cuyos cónyuges son los maridos, en este caso, o compañeros, son los que colaboran en esos negocios, y que no aparecen en ningún sitio, ni cotizaban, porque ni estaba establecido, ni regulado, ni contemplado, ni había la posibilidad, ni compensaba. Porque claro, hay personas que trabajan a lo mejor, que son funcionarios o trabajan en una empresa por las mañanas, por las tardes están colaborando en un negocio y legalmente tendrían que pagar la cuota íntegra de autónomos, y igual no da. Pero si usted le permite pagar las 2 horas que está trabajando allí o hacer una cotización a tiempo parcial, bueno, pues estará contribuyendo un poco al erario común y estará también beneficiándose para su propia jubilación de esa parte. Yo creo que tenemos que ir a esos sistemas de, oye, cada uno cotizar lo que se pueda, pero será mejor cotizar algo que no cotizar nada y estar en economía sumergida como se estaba hasta ahora, o simplemente trabajando durante años en un negocio y a la hora de la verdad no tener derecho a nada. O un matrimonio que esté así y luego por lo que sea pues la gente se divorcia o tal, y resulta que uno ha cotizado 20 años y el otro no tiene nada, y no parece justo tampoco. Yo creo que tenemos que ser flexibles en ese campo, porque será bueno para todos, y el sistema lo que requiere es más cotizantes. En lugar de más impuestos, que es la parte con la que no estamos de acuerdo, nos han subido los impuestos, llevándonos a muchos, lamentablemente, a aumentar la economía sumergida, o porque ya te da igual. Pues yo creo que la recuperación, menos en lo que nos afecta a nosotros, y yo creo que para el conjunto de la sociedad, pasa por el aumento de cotizantes. O sea, hace 20 años, no tanto, hace 15 años, teníamos 40 millones de habitantes y llegamos casi a 20 millones de cotizantes, una ratio de 1 para 2. Y ahora estamos en 46, 47 millones de habitantes y estamos en los 17 millones. Es que no hay más que hacer cuentas, es imposible sostener todo eso. ¿Y usted considera que con la aplicación de ese proyecto de ley sería suficiente para romper un poco la dinámica de inercia que existe de rechazo un poco a crear, a constituir empresa en este país? No, suficiente nunca es, pero es un paso más, La cultura empresarial no se genera de la noche a la mañana, tiene que partir de la escuela. La formación es fundamental, eso los niños hay que inculcarles que hay que sentirse orgullosos de crear una empresa. ¿Tú qué eres? Pues yo, emprendedor, tengo mi empresa, soy un fenómeno, creo un puesto de trabajo, creo el mío. Si creo el mío, ya no tengo que pedir otro en otro sitio porque me lo estoy creando yo mismo. Eso tiene un mérito enorme. Estoy arriesgando mi dinero, mi patrimonio, al servicio, por supuesto, mío, faltaría más, pero también de la sociedad. Y yo creo que eso tiene un mérito enorme y eso hay que trasladarlo a la escuela, a las universidades. No crear fábricas de parados, sino crear realmente espíritus. Es decir, en este país, en cualquier facultad de empresariales, la gente quiere ser funcionarios o hasta hace poco, ahora igual ya no tanto, pero hasta hace poco, directivos de bancos. A la vista de lo en este momento, desde luego, sí. Pero era así, es decir, era así. Y lo que tiene que ser es que la gente que va a la facultad empresarial es que quiere ser como en América, pues empresario, lógicamente. Es decir, es que es de sentido común y no tenemos en España no tenemos esa mentalidad. Yo creo que por ahí hay que trabajar y no puede ser de otra manera que en la escuela. Esto no se aprende es decir, tiene que ser por decreto. Poco, claro, no por decreto, sino que poco a poco la gente vaya tomando esa conciencia de que realmente ser empresario, ser emprendedor, ser autónomo, tener tu propio puesto de trabajo, ser tu jefe, no depender de nadie, eso es algo maravilloso. Lo que pasa es que, claro, luego la situación, todo lo que envuelve el tema, pues son todo dificultades. Y lo que tiene que hacer, a mi juicio, la sociedad es
favorecer ese entorno para que surjan más vocaciones empresariales. Yo creo que es fundamental y la sociedad irá mejor, porque en definitiva, cuanta más gente cotiza al fondo común, pues nos irá mejor a todos, porque el Estado requiere ingresos para pagar. Luego no hay dinero para sanidad, no hay dinero para nada. Pepe, por favor, adelante. Falaba vostede do drama dos autónomos en xeral, non? Citaba o drama do pequeno comercio, que é un páramo, un auténtico páramo. Eu coñezo na Coruña, por exemplo, a Rúa San Andrés, que era unha rúa floreciente antes, comercialmente, agora é un auténtico desierto, un páramo, non? Por outra parte, outros autónomos, albañiles, electricistas, fontaneiros, por esa razón que usted apuntaba da falta de crédito, da falta de financiación, tiveron que pechar as súas portas, non? Sin embargo, que a situación que está vivindo este país, o increíble é cos datos económicos que nos chegan todos os días que non haxa unha auténtica revolución. E probablemente a revolución non se produce porque hai moita economía sumerxida, non? Teñen ustedes constancia dos autónomos que tiveron que pechar e pasaron a economía sumerxida? Pois moitos. Non sei cantos, pero moitos. É dicir, aquí tuvemos, en estes últimos anos o paro incrementouse exponencialmente, como sabemos todos, estamos cerca dos 6 millóns, dos cales 2 millóns a mellor venden do sector da construcción, saídos todos de aí. É verdade que se xa en este país estábamos a mellor en un 30% de economía sumerxida, pois moi posiblemente se incrementase casi un 10% máis. Ahora falase de cerca dun 40%. Eu coincido con vostede, efectivamente, que un país con 6 millóns de parados, pues eso estarían na rúa, habría unha revolta social, eu non sei o que teria que pasar, porque eso é insostible. Que ocorre? Que hai unha economía sumerxida e outra, a importantísima labor social das familias, que en este país, neste Estado, se fai todo o posible para unha institución que se está tratando ou que se conseguiu desmantelar por completo, sin embargo, sigue subsistindo, é un núcleo esencial na sociedade, fai unha función social importantísima para xerar estabilidade, evitar esa revolta social que vostede apunta, non? Pero eu creo que a nivel económico efectivamente hai unha economía de sumerxida atroz, sempre houve en este país, porque aquí hai moitas persoas, incluso de grandes empresas, que persoas moi cualificadas e que despois fan as súas chapuzas. Desde as nosas organizacións temos denunciado dende hai moitos anos, nos levamos máis de 20 anos esta organización, existe dende hai máis de 20 anos, xa desde os primeiros anos un dos puntos esenciais do noso traballo, das persoas que estaban entón ao frente, era denunciar a economía sumerxida que xa entón había, e que, albañiles, pintores e tal, que efectivamente tiñan o seu salario nas súas empresas ou na administración, e despois facían as súas chapuzas sin estar dado de alta, sin pagar impostos, e lógicamente un precio moito mellor que un autónomo que ten que repercutir os seus impostos. Pero eso a larga é malo para todos. Sí, aparte de que vostede apunta, que medidas, desde a súa organización, que medidas podrían arbitrar os gobernos, xa que hai moitos gobernos neste país, para que esa economía sumerxida a que se viron impelidos os autónomos volvera a aflorar e convertirse nunha economía real cotizante neste país? Ahora mesmo é complicado, porque ahora mesmo a economía sumerxida hai que combatila, lógicamente, con inspeccións, pero non só con inspeccións, aparte non pode haber un inspector de cada Eso es castigarla más que combatirla, ¿no? En este momento é moi complicado porque ahora mismo hai moitas persoas que están en esta situación por necesidade. A actual crise leva moita xente á economía sumerxida por necesidade, non por gusto, non é a situación que eu describía hai un momento, sino a da hora, que son estas persoas que non poden pagar os impostos, que subiron os impostos e chega un momento en que xa che dá igual. Os autónomos queren estar legalmente, queren cotizar, pagar os impostos, traballar e non sufrir a competencia desleal de outros, pero chega un momento que se suben o IBE, que nos afecta, o ano pasado, cando foi, suben agora o IRPF, suben os impostos que chega un momento en que temos unha fiscalidade, leía estes días en algún periódico, en algunha página web, de un 52% de todos sumando todos os impostos que pagamos, estamos en un 52%. Xa hai 20 anos había un informe, que se chama Informe Rudin, un comisario europeo, que era Onno Rudin, un informe sobre fiscalidade nas pymes en Europa, establecía claramente que a suma de todos os impostos estatais, municipais, locais, tal, que pague unha empresa de calquer tamaño, non deben sobrepasar o 40% dos beneficios contables. Non, a partir de aí non compensa traballar, é mellor saírse do sistema. E iso é o que pasa agora por necesidade. Como se combate isto? Eu creo que con cultura.
con cultura tamén, con formación, con mentalización de que eso non é bon para nadie. E a partir de aí, con medidas que fagan que os que se foron por necesidade poidan de novo volver a cotizar, pois, non sei, mellorando a actividade económica, que volva a fluir o crédito, baixando os impostos e non subindos. Eu creo que foi un erro subir os impostos. E, de feito, foi tamén un incumprimento dunha promesa electoral. Que é unha situación de necesidade? Pois pode ser, pero francamente non creo que sea a solución aos problemas que temos. Creo que vai no sentido contrario. Ana, por favor. Quisiera plantear dúas situacións. Unha, se non se está dando caso de autónomos que por seguridade ante a crise están abonando esa cotización adicional da que falábamos antes en saber as dificultades logo de cobrar esa prestación por desemprego, e a segunda, se non se está dando tamén a figura de falsos autónomos, de xente que ten unha relación contractual cunha empresa clara, aos que a propia empresa lles obliga a darse de alta como autónomos para non ter relación. Sí, os falsos autónomos, claro que existen. E a mí me gusta ese término porque eso se enmascarou na lei do Estatuto do Autónomo co término de traballadores autónomos. Xa o término de traballador autónomo a nós non nos gusta, pero nós somos empresarios autónomos. Quero dicirlo tamén ante toda a audiencia. Para nós somos empresarios autónomos. Por suposto, traballador é todo o mundo que traballa, non? Pero somos empresarios autónomos. Entón, se incluiu esa figura de traballador autónomo económicamente dependente para aquela persoa que efectivamente traballa para unha única empresa ou que o 75% dos seus ingresos ven dunha única empresa, polo tanto, se ten que ter dependencia desa empresa. Pero isto, efectivamente, enmascara unha situación un pouco diferente, que son empresas, generalmente medianas ou grandes, que externalizan os seus servicios e que fuxen dunha contratación laboral a moitos dos seus empregados ou posibles empregados convírtenos en autónomos, obliganlles a ser autónomos. Para nós, desde a nosa organización, esas persoas, por máis que formalmente cotizan ao réxime de autónomos, non entran dentro dun concepto amplio de autónomos porque falta un elemento esencial, que é a voluntariedade. Autónomo é un empresario que decide selo, máis alá de que pois a veces se decide porque non encontras outra cousa mellor, pero decídelo con todas as consecuencias. Estas persoas non queren ser autónomos, queren ser empregados. Están pagando o réxime de autónomos porque non lles quedou máis remedio, porque a empresa para que traballan obligounos de algún xeito a elo, ou eso ou nada. E o que se consigue é que non haxa, non teñan paro, que non haxa unhas indemnizacións, por máis que a lei do autónomo dalles algúns dereitos e tal, porque é verdade que a figura existe, e tamén é verdade que de algún xeito estas persoas hai que protexelas, están moi desprotegidos tamén e merecen unha protección, por suposto que sí, pero eu creo que esa protección se tería conseguido de moito mellor xeito a través dunha relación laboral especial, no Estatuto dos Traballadores, non é un estatuto de empresario autónomo, porque en definitiva non o son. E hai un número moi importante, falábase sobre medio millón de persoas en esta condición, e se creou un registro de autónomos dependientes para que, en teoría, se creou un contrato para este tipo de persoas, pero non chega nin a un 10% as persoas que se registraron en estes 4 anos de andadura desta legislación. Non se cree porque as cousas que son forzadas e que son antinaturales non funcionan. Os falsos autónomos son autónomos que cotizan ao réxime de autónomos, efectivamente, pero non son empresarios. Non son empresarios, entonces non funciona, eso a larga non funciona, é unha situación forzada. E con respecto a outro tema que era das cotización adicional, que era para prestación por desemprego. A pregunta era, perdón? É que coñezo varios casos de xente que está cotizando eso pensando que a prestación por desemprego é sinxela de cobrar. A ver, a sinxela de cobrar se cumplen os requisitos. O que é difícil é cumplir os requisitos. Claro, volvo a decir, ese año del que usted hablaba, ¿no? Claro, te quedas en unha situación de cese de actividade non voluntaria, sino obligado por unhas circunstancias. É unha das circunstancias como se comproban as circunstancias de que un autónomo, como comprobamos que un autónomo está obligado ou non está obligado. Pecha sin máis, bueno, pois di que non, que para eso hai que mirar os balances, durante un ano inteiro ten que perder o 30%, ou durante 2 anos o 10% 2 anos. É que é imposible. Pero eso quero decir que hoxe en día
Non cabe falar tampouco de falta de información. Hoxe os autónomos, hai un montón de medios e canales públicos e privados para estar perfectamente informados, desde logo nosos asociados, a través deste instrumento da revista, as páxinas web, das consultas nas oficinas, como nós, calquera outra organización, pues, hai un caudal de información suficientemente importante. Quero dicir, no mundo que vivimos hoxe, si algo hai, é información, ¿no? Entón, creo que a nadie se lle obliga a cotizar, os propios gestores, os asesores, ou, bueno, os que informan destas cousas, entendo eu que estarán informando tamén de que significa eso, cales van a ser as condicións, si deciden, pues moi ben. María, tenías una pregunta. Sí, solo una. ¿Usted cree que es más fácil ser empresario autónomo en una comunidad autónoma que en otra? Lo digo porque creo que el Gobierno está preparando un decreto de unidad de mercado. ¿Esto sería necesario? ¿Existen ahora...? Penso que sí. Eso que é fundamental tamén, volvemos ao que decíamos antes, 17 legislacións, unha legislación europea, que ademais en Europa cada vez se deciden máis cuestións que nos afectan a todos. Despois, leis estatales, teño aquí este proxecto de lei del emprendedor del Goberno de Madrid, pero tamén vai haber unha aquí en Galicia, hai unha en cada comunidade, hai comunidades autónomas que xa teñen este tipo de legislación, e eu creo que, efectivamente, por máis que moitos autónomos, por a propia definición de ser persoas que traballan no seu ámbito, depois moitos, ao mellor, desenvolven toda a súa vida profesional en un ámbito reducido, polo tanto, non lles vai afectar, porque igual non fan negocios en outras comunidades, pero hai unha gran maioría que sí, que efectivamente se moven dun sitio para outro. Eu creo que temos que armonizar os sistemas. De feito, ahora xa se fala incluso de armonizar sistemas fiscales en Europa. Que creo que o problema que ten Europa ahora mismo é unha falta de dirección política moi clara, falta de unidade política, de aí veñen todos os problemas. A meu suicio, non son ningún experto, pero creo que o problema que temos en Europa é que se toma unha decisión que ten que ir 27 subdecisións, e no caso de España, despois outras 17, e cando se acaba de decidir, xa o problema engordou. É dicir, que creo que hai unha legislación común, aquilo que non sexa común. Eu creo que eso é o camiño polo que temos que avanzar, senón estamos perdidos. Estamos falando de globalización, de unidade de mercado, e cada vez poñemos máis leis e máis trabas. Creo que vamos, aí hai un camiños totalmente divergentes que teñen que converxer. Señor Pérez Bello, ha sido una conversación muy interesante. Creo que hemos hecho un repaso general a toda la situación. Espero que los espectadores también lo hayan valorado de esta manera. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a todos, buenas noches. Bueno, ustedes no se vayan, por favor, porque hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con el resto de la actualidad. Hasta ahora mismo.